Muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno estar una vez más en nuestro ICAS en casa y poder compartir con cada uno de ustedes, poder llegar a sus hogares y compartir esta horita en bendición y poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Veo que Dianita Gómez se ha conectado y que nos está saludando, así que Dianita, un saludo muy especial desde acá. Estamos contigo, amándote, queriéndote, orando mucho por ti, esperando que recibas esa fortaleza y esa bendición del Señor, y muy contentos de verte conectada. Y sé que hay más personas, pero no sé por qué no me muestra, pero sé que hay más personas conectadas, así que déjame un momentico a ver si puedo mirar cómo entro para ver la conexión. Aquí está, Bueno, como les dije, nos alegra mucho estar con ustedes, nos alegra compartir esta noche y esperamos que sea un tiempo de gran bendición. Ahora me aparece solo Claudia, ya me apareció, ahora sí también Claudia Muñoz, buenas noches, Misatu, Teresita Cero, también Andrea Vargas, buenas noches a todos los que nos están acompañando, a todas las personas que se han conectado, y esperamos, como todas las noches, que este sea un tiempo muy especial y que usted pueda recibir la palabra del Señor, hablando esta semana de santificación. Recuerde que esta semana y la próxima estamos hablando de ese tema y sé que ha sido de gran bendición. Bueno, espero que para ustedes, para mí lo ha sido, y muy contento. Esta mañana muy feliz con nuestro grupo de influencia de varones. Tuvimos 16 varones conectados y fue un tiempo muy especial de bendición, así que animando a todos los que aún no están haciendo parte de este grupo para que también se unan y puedan estar con nosotros. Saludo a Luz Dari Castaño, también nos alegra tenerte. Carilis, qué bueno tenerte también con nosotros. Álvaro Marín, Dios te bendiga, qué bueno que estés acá conectado. Y bueno, vamos a iniciar, así que quiero invitarle a que empecemos con una oración, ¿les parece? Allí donde usted está, por favor, incline su rostro y vamos a orar al Padre de los cielos. Dios, queremos darte gracias en esta noche por la bendición que tenemos de poder estar reunidos, Señor, ya en casa, tal vez descansando de un día de labores, de actividades, Señor, y encontrando en ti esa paz, ese descanso y esa fortaleza que viene de tu mano, Señor. Yo quiero colocar la vida y el corazón de cada una de las personas que está, Señor, en este momento conectada, Señor, y de las que se van a conectar, Señor, más adelante, o tal vez incluso de los que van a ver este video posteriormente, Señor. Te pido que sea, Señor, tu bendición fortaleciéndonos, bendiciéndonos, guiándonos, Señor, y permitiéndonos entender el propósito y la buena voluntad que tú tienes para nosotros. Permite que la palabra que en esta noche vamos a compartir, que las respuestas que vamos a leer, Señor, sean de bendición, Señor, y nos sirvan para la edificación de todos como iglesia. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Señor, y declaramos tu gracia, tu amor y tu bendición sobre cada persona en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya tenemos a Rosalba Macías también Sierra, Dios te bendiga, qué bueno que estés conectada, y todos los que ya he saludado. Vamos a iniciar. Y entonces hemos venido hablando acerca de ese proceso de santificación, y le he titulado a la enseñanza de esta noche: soy libre para servir a Dios. Soy libre para servir a Dios. Ese es el título de nuestra enseñanza, y quiero que usted lo pueda disfrutar, que pueda disfrutar esta enseñanza y que pueda sacarle, más que disfrutarla, sacarle el mayor jugo a lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Saludo también a Arelis, Dios te bendiga, qué bueno que estés conectada y qué bueno poder estar contigo. Esperanza también Morales, Dios te bendiga, y bueno, vamos a dar inicio. Y quiero pedirles un favor, hoy quiero que ustedes en lo posible traten de responder las preguntas que podamos estar todos compartiendo. Sé que va a ser un mensaje muy sencillo, creo yo, muy bonito, y le va a edificar mucho. Así que vamos con nuestra primera pregunta, y nuestra primera pregunta en esta noche es: ¿qué piensas de la esclavitud? ¿De qué, pastor? ¿De qué está hablando? De la esclavitud. Aquí atrás mío hay una cadena. Si yo me quito un poquitico, usted va a ver que está rota esa cadena. Estamos hablando acerca de que se han roto esas cadenas que nos ataban. Pero antes de hablar de que se rompieron, ¿por qué o qué piensa usted de la esclavitud? ¿Qué significa para usted esa palabra? ¿Qué trae a su memoria? ¿Qué entiende? ¿Qué le produce la palabra esclavitud? Y vamos a ir desarrollando ese tema. Ya está ahí colocada en el chat, así que quiero que usted empiece a responder. Todos los que se van conectando, está la pregunta tanto en la pantalla como
como en su chat para que usted pueda respondernos qué piensa de la esclavitud. Y cuando pensamos en la esclavitud, yo colocaba una definición y era como la denigración del ser humano al punto de convertirlo en la propiedad privada de alguien que es más fuerte, que es más rico, que es más poderoso. Para mí eso es la esclavitud y es algo fuerte y es algo definitivamente duro. Y muchas veces nosotros pensamos que fue algo que pasó antes, que eso se quedó en el pasado, que eso no pasa en este tiempo. Pero resulta que la esclavitud es algo que sigue tan presente hoy como hace mucho tiempo. Que tal vez no sea tan evidente, que tal vez no sea algo legal, porque obviamente no es legal. En la antigüedad era legal tener esclavos, hoy no lo es. Pero entendiendo ese contexto, hoy podemos ver cómo niños, lo hemos visto en Colombia, son esclavizados para llevar a ser parte de una guerra que ni siquiera les pertenece o a la que no han sido, qué sé yo, motivados a estar. Vemos cómo muchas mujeres son explotadas sexualmente. Vemos cómo muchas personas desplazadas son explotadas en su parte laboral, en extenuantes jornadas de trabajo. Me impresionaba escuchar una noticia sobre Dubái, creo que es, y Qatar, donde va a ser el próximo mundial, y están haciendo los estadios más lujosos y más finos, pero a cuesta, a un precio muy alto de gente que está trabajando jornadas muy fuertes en un calor muy tenaz y sin ninguna de pronto retribución. Así que estamos hablando de que la esclavitud funciona hoy en día y que es algo muy muy fuerte en nuestra época y en nuestro tiempo. Pero tal vez usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué empieza el servicio así? O sea, ¿qué tiene que ver la esclavitud con lo que con lo que usted nos va a compartir? Y yo le quiero responder esa pregunta. Y es porque deseo que entendamos lo que está pasando en la actualidad. En ocasiones es lo que pasa también en nuestra vida espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no estamos tan conscientes de la esclavitud, resulta que eso que pasa lejos de nuestros hogares, pero que no nos deja de aterrar, no nos deja de doler, no deja de ser triste. Eso que está pasando en otros lugares es lo que nos pasa a nosotros en el ambiente espiritual, y es una realidad para muchos hombres, para muchas mujeres, para una sociedad entera, y tristemente es la sociedad de nosotros como cristianos. No en todos los casos, pero sí en muchos cristianos, y es esa esclavitud que hay al pecado, sin entender lo que hemos hablado en todas estas noches, y es que Cristo doblegó, crucificó nuestra carne en la cruz del Calvario. Le quitó todo poder y toda autoridad al pecado para que pudiéramos vivir libres, y a veces por no entender esta verdad tan significativa, tan importante, entonces como que caminamos una vez más en esa esclavitud al pecado. Así que el pecado esclaviza a lo largo de la historia, lo ha hecho con toda la humanidad. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, hablando del mismo caos de la sociedad, cuando vemos anarquía, cuando vemos inmoralidad, cuando vemos corrupción, cuando vemos orgullo, cuando vemos egoísmo, cuando vemos todas las cosas que suceden en este mundo y que hace que a veces uno diga, pero bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo quiero que entendamos que todo esto es consecuencia de la esclavitud que los hombres y la sociedad en sí misma tenemos del pecado. O sea, todo el caos que usted pueda ver. Por eso yo siempre le he dicho, Dios tiene el control. Aunque no parezca, Dios tiene el control. Pero el caos no lo provocó Dios, el caos no viene de parte de Dios. El caos en que vive nuestra sociedad, no solamente a nivel, qué sé yo, climático, no solamente a nivel de este virus o esta pandemia, no solamente a través de los gobiernos, sino en sí mismo la decadencia moral, la falta de reconocer autoridades, el no querernos someter a nadie, todo lo que vivimos no es otra cosa que la consecuencia del pecado. Eso es lo que tiene este mundo de esa manera, y por eso para mí es tan importante que nosotros regresemos a la palabra y que podamos entender nuestra posición. O sea, como les he dicho los domingos, como se los he dicho a través de este tiempo de Dedicas en Casa, cuando yo sentí de parte de Dios edificar la iglesia, es realmente que volvamos a la simiente de la palabra, que edifiquemos en la palabra sólida, que podamos organizar nuestro pensamiento y que antes de levantarnos a criticar y decir, uy, sí, pastor, es que este mundo está perdido, uy, sí, pastor, es que eso es tenaz, vea, y empecemos a hablar de todo el mundo, del gobernante, del político, del estafador, del ladrón, de todo el mundo. Antes de empezar a hacer eso, es primero entender que mi vida tiene que ser fortalecida.
Experiencias tristes que yo he tenido en mi vida pastoral ha sido cuando hay personas que quieren ser o aparentar una santidad, los moralistas de las que hemos hablado, una espiritualidad tan profunda, tan de comunión con Dios, pero cuando se enfrentan a su propia realidad, a su propio pecado, se enojan y no quieren que se les diga nada. Y lo he vivido como pastor, lo he visto en personas. Y hay una palabra en la Biblia que aparece, no mucho, pero que aparece de cuando en vez y de vez en cuando, y que a veces no la entendemos, y es contumaz. Y esa palabra contumaz, cuando la leía, recordaba a ese tipo de personas y me dolía, porque contumaz es alguien que no quiere ser reprendido, es alguien que no quiere ser confrontado, es alguien que ve el error en todo el mundo, pero ellos no tienen error. Es la persona que ve, y eso es lo que muchas veces sucede cuando miramos lo que pasa afuera, pero no miramos lo que pasa en nosotros mismos, en nuestro corazón. Por eso para mí es tan importante, pero tan importante, que podamos entender estas enseñanzas de las que Pablo nos está hablando, y que, como dice el título de la enseñanza en esta noche, somos libres para servir a Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy Pablo está finalizando, bueno, nosotros estamos finalizando, Pablo escribió hace mucho tiempo, pero hoy nosotros estamos finalizando el capítulo 6, donde Pablo nos está enseñando de la santidad, y en este capítulo 6, sobre todo, ha hecho tanto énfasis en la muerte, en el morir, en que fuimos muertos en Cristo, en que estamos escondidos en Él. Y en esta última parte Él nos está a punto de enseñarnos primero esa trágica realidad, la evidencia o la realidad del pecado en nuestra vida. La realidad, ya nos ha dicho pecadores todo el tiempo, pero ahora está diciendo, el problema es que es una realidad, el problema es que no se ha ido, todavía está ahí, esa es una realidad, pero a la vez nos habla de la gloriosa libertad que nos ofrece el Señor Jesucristo y que podemos alcanzar en Él, ¿de acuerdo? Así que en este punto, cuando hablamos de esa libertad que hemos alcanzado en Cristo, cuando entendemos que se han roto esas cadenas que teníamos, yo quiero que en este momento entendamos algo muy importante que para mí es básico, y es la diferencia entre libertad y libertinaje. Porque a veces, como cristianos, pareciera que no diferenciáramos esto. Yo pocas veces hablo de sectas, porque prefiero enseñar la palabra y que usted pueda escudriñar y saber qué es la verdad y qué no es la verdad. Pero hablando de una secta, hay una secta que se llama Creciendo en Gracia, creo que todos la hemos escuchado. Y una de las cosas que dice Creciendo en Gracia es precisamente todo lo opuesto a que dice Pablo. Porque estos Creciendo en Gracia dice, pues pequemos, hagámosle, ya igual esto es carne y esto se va a pudrir, ya nuestro espíritu está justificado, hagámosle. Primero que todo, dando evidencia que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo y que no tienen ni la menor idea de lo que es el Evangelio. Pero en segundo lugar, llevando una vida de libertinaje. Así que para mí es entender que el Evangelio, la vida de gracia, les he dicho todas estas noches, es una gran responsabilidad. Para mí implica una mayor responsabilidad que la vivida en ley. Pero entendiendo eso, es entender que la libertad que Cristo me ofrece es muy diferente a un libertinaje. Así que déjenme leer, porque tomé dos notas y quiero como leerlas, porque no quiero improvisar en ella. Y en eso que voy a leer lo siguiente: la libertad, para mí la libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad, pero sujeto a normas de conducta que la delimitan frente a Dios, a la sociedad y o al prójimo. O sea, yo tengo una libertad que va a darle la prioridad a la voluntad mía. Esa es la libertad, poder actuar libremente en mi decisión, en mi deseo, pero entendiendo que hay unas normas que me limitan, para no pasar primeramente por encima de Dios, para no pasar por encima de la sociedad, y mucho menos para pasar por encima de mi prójimo. Cuando usted lee el mandamiento, cuando Jesús resume el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, creo que ahí está la esencia de la libertad. Yo soy libre en la medida que lo que yo haga glorifique, exalte y bendiga a Dios, y no perjudique, no dañe, no afecte la integridad, la honra, la moral, el derecho, la libertad de mi prójimo. Eso es libertad. ¿Pero qué es libertinaje? El libertinaje es la actitud irrespetuosa ante la ley, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con menoscabo de la de los demás. Entonces yo soy yo, hago lo que quiera, me importa 5 mi vecino, me importa 5 mi familia, me importa 5 mi jefe, me importa 5 mis empleados, soy yo y qué. Y yo soy así, yo actúo así, si le gusta bien y si no, pues de malas. ¿O qué va a hacer? ¿O cómo es? Y entonces esa actitud de libertinaje, esa actitud de irreverencia, esa actitud de soberbia,
hace que nosotros entendamos que estamos lejos de Dios, porque ni siquiera entendemos primero el amor que le debemos tener a Dios y en segundo lugar el amor que le debemos tener a nuestro prójimo, a la persona que está en nosotros. Así que entendiendo esa diferencia y entendiendo que Dios nos ha llamado a libertad y que esa libertad tiene una responsabilidad, esa libertad tiene unos lineamientos en Dios, que esa libertad me conduce a Cristo, entonces vamos a desarrollar esta palabra, porque en Juan 8:32 la palabra dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es conocer la verdad, pastor? Todo lo que hemos venido haciendo este año. Bueno, y desde el año pasado, no es este año, pues estamos predicando la palabra. Pero digamos que es escudriñar la Biblia, como sacarle el jugo, como ir al fondo, como decir: ok, listo, Dios, ¿cómo me comporto antes de mirar a los demás, antes de quitarle la paja a los demás en su ojo? Yo con esta bigota acá y tratando de ser el médico de los demás. No, primero Dios, quita la viga que hay en mi ojo. Primero quita esto que no me permite ver bien, esto que no me permite observar, esto que se sale de tu voluntad para poder caminar en lo que tú quieres. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Así que en la verdad que estamos recibiendo nos dice que Pablo, Pablo nos habla de que la gracia, antes de hacer una licencia para pecar, ya dijimos que no es para pecar, pero ahora entendemos que es una gran responsabilidad individual. O sea, la gracia es mi responsabilidad individual. Somos una iglesia, somos un cuerpo, somos uno en Cristo, tenemos una unidad, todo eso es verdad. Pero yo voy a darle cuentas individualmente a Dios por mis hechos y por mis actos. Es más, voy a colocar como pastor. Seguramente como hombre, como individuo, yo tengo que darle cuentas a Dios por mis actos, por lo que yo hice. ¿De acuerdo? Ahora, como jefe de un hogar, de mi familia, en este caso mi esposa, yo tengo que darle a Dios cuentas por mi esposa. La enseñé, la guié, la corregí cuando se equivocó, la felicité cuando estaba por el bien camino. Y bueno, si usted tiene hijos, es responsable de sus hijos. Pero ya como pastor yo soy responsable de enseñarle esta palabra. Ahora, esa es mi responsabilidad delante de Dios. Dios me va a pedir a mí cuentas de eso que yo estoy haciendo. Pero cuando usted se presente delante de Dios, independiente de lo que el pastor, independiente de lo que papá, independiente de lo que mamá, independiente de lo que las otras personas hayan hecho o dicho, usted también es responsable individualmente delante de Dios por cómo se enfrentó a esa gracia, por cómo vivió esa gracia, cómo manejó ese regalo y de qué manera lo supo vivir, porque esa libertad me lleva a servir a Dios, y servir a Dios es ser su esclavo. Yo recuerdo cuando estaba con Julie en el curso, cuando ella me dijo: es que yo quiero ser esclava de Cristo, yo dije: wow, esta mujer lo entendió. O sea, fue el Espíritu Santo el que se lo reveló, porque en el mundo moderno donde estamos, esa palabra ser esclavo de Cristo, eso suena como muy raro. Si yo estoy esperando es que Cristo me prospere, que Cristo me bendiga, que Cristo me ayude a conseguir el ascenso en el trabajo. Yo estoy esperando es que Cristo mejore las ventas de mi negocio. Yo estoy esperando es que Cristo cambie a mi esposo, que me cambie a mis hijos. Conmigo nada que ver. O sea, yo quiero que Él haga cosas a favor mío. Pero no estamos entendiendo que lo primero que Dios quiere es transformar mi corazón para que yo decida ser esclavo de Él, para que mi vida esté a su servicio, para que todo lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo viva, le glorifique a Él, le exalte y le honre y le reconozca como Dios, y que yo sirva a Dios y no vuelva a servir al pecado. Eso es el nuevo nacimiento, esa es la esencia de la regeneración de la que hablamos. No recuerdo si fue anoche o antenoche, de esa regeneración de la que hablamos. Así que por el amor de Cristo que ha entregado en la cruz del Calvario, yo lo puedo hacer. Porque usted está siendo pastor, pero no está diciendo que nos libertó, sí, de la esclavitud del pecado. Pero ahora yo soy esclavo de Cristo, pero por amor. Es la diferencia. Entonces no es que Cristo está con el delantacito así en la esta y con una libreta de notas en la otra diciendo: ok, ¿qué quieren, señores humanidad? ¿Qué necesitan? ¿Qué les puedo dar? Por favor, no se van a ofender, por favor, no se sientan mal, por favor, no se van de la iglesia, por favor, no se incomoden cuando les digan que madruguen a hacer el devocional. No, eso es algo tranquilo. No, tranquilos, estén bien. No, la palabra no dice eso. La palabra dice que ahora Él es el Señor de mi vida. Y por amor, ahora por amor. ¿Cómo así que por amor, pastor? Bueno, pues todo lo que hemos hablado. Llevó todo nuestro pecado, llevó toda nuestra maldad. O sea, nos compró por su sangre, compró. Así que antes éramos esclavos del pecado,
pero ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora no es un amo que nos va a subyugar para lastimarnos, para herirnos, no. Él nos trata como hijos y nos quiere dar lo mejor. Pero yo debo mirarlo como el Dios que me ama y el Dios que me bendice, porque Él me ha llamado a libertad, pero una libertad para que viva para Él. Una libertad para que le honre, para que le bendiga y para que le exalte. Es por ello que entonces Pablo sigue enfatizando en esa palabra santificación, santificación, santificación. Somos santos, somos apartados. Ya tú no eres del mundo, no te revuelcas con el mundo, no andas con el mundo, no vives en la mentalidad del mundo. Somos totalmente contracultura, pero contracultura no es algo como, qué sé yo, emocionante y de adrenalina. Entonces, a ver, ¿contra quiénes? No es eso. Contracultura o ser santo es que yo agrado a Dios, es que soy prudente, soy sobrio, soy una persona equilibrada, soy una persona que cada pensamiento, que cada palabra, que cada acción la consulta con Dios, la coloca delante de Él para que Él nos lleve a vivir en esa dimensión. Y entonces en esta parte final del capítulo 6, lo que hace Pablo es llevarnos a memoria de la vida que vivíamos cuando estábamos en la esclavitud. Y puede hacer, en una clase de los 12 pasos decimos, oiga, y no ame su pasado, ¿verdad? No es de los 12 pasos, es otra clase, no recuerdo en este momento, pero no es como hablar con, uy, sí, es que yo era un duro con las nenas, uy, yo era tomatrago, uy, es que a mí no me... No, usted se está ufanando de su pecado. Y no está entendiendo que eso lo tenía esclavizado, que eso lo llevaba a muerte, que eso lo llevaba a dolor. Así que Pablo lo que está diciendo es confrontarnos con esa antigua manera de vivir cuando el pecado nos dominaba. Entonces esto es bien importante, no es que yo era el superchacho, es que estaba dominado por el pecado. Y nos lleva a la decisión de vivir en sumisión. Su misión es agachar la cabeza delante de Dios. Su misión es como decirle, ok Dios, ahora tú mandas, yo obedezco. Ahora tú diriges, yo te sigo. Ahora tú dices por dónde y yo voy en pos de ti. Ese es el verdadero cristianismo. Ahora, pero no lo hacemos como, no, porque es que yo nunca había encontrado a alguien que me amara de esa manera. Yo quiero llegar a esa esclavitud. Yo quiero llegar a ese servicio. Yo quiero llegar a ese nivel de servirle a Dios, de negarme a mí mismo a tal punto que Dios sea el primero. Pero ¿por qué lo quiero hacer? No es porque es un aspaviento de religiosidad ni por fanatismo, no. Lo quiero hacer porque voy a hablarte por mí. Ahora piensa en ti. Pero yo sé lo que Dios hizo en mi vida. Yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé que si hoy no estuviera con Cristo, no sé dónde estaría. Ni siquiera sé si estaría en este mundo. No sé si ya me hubiera muerto, o estaría tal vez en una cárcel, o estaría en un hospital. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Él un día llegó a mi vida y me rescató. Y cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, y cuando mi vida no tenía sentido, y cuando nadie daba un peso por mí, Él vino y entregó su vida por mí. Así que cómo no entregarle mi vida, cómo no decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, porque yo sé para dónde iba. Y no quiero que el hecho de que tenga un ministerio, el hecho que ahora sea reconocido, o el hecho, no quiero que nada me haga olvidar de dónde me sacó Dios y a dónde me tiene y por qué me tiene. Porque toda la gloria le pertenece a Él, porque toda la honra le pertenece a Él. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que Él sea el centro. No es un pastor el centro, no es el cantante famoso, no es el predicador que llena estadios, no es eso. Es Cristo el centro. Y a Él es al que tenemos que adorar, a Él es el que tenemos que bendecir, y Él es el que tenemos que exaltar. Y por eso entendemos que Él nos libró de una vida de pecaminosidad. Y lo que dijimos la noche anterior es que el pecado ya no tiene poder, así que no hay por qué volver al pecado. Anoche decíamos que cualquier pecado que usted cometa primero pasa por su voluntad. Así que usted no puede, no es que yo no sabía, no. Usted lo tuvo que pensar y tuvo que autorizar en su voluntad que eso se hiciera, y se dio a luz, por decir algo, el pecado. Así que no hay excusa delante de Dios. Entonces Pablo continúa su carta diciendo lo siguiente. Romanos 6, capítulo 15 al 18, dice la palabra: alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio,
Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Ok, ¿cómo estamos al servicio de Dios para hacer el bien? Antes estábamos en el pecado. Cuando vivíamos en el pecado traía muerte. ¿Podemos en este momento hacerlo? Sí, claro, podemos. Pero Él dice, pero no lo hagan. No lo hagan porque ahora ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen la capacidad ahora de doblegar su voluntad a la voluntad de Dios, de poder determinar qué está bien y qué está mal y siempre escoger lo correcto. Cuando no estaban en Cristo, ayer creo que decían, no, eso lo voy a decir en este momento, pero nosotros no podíamos en nuestra carne obedecer a Dios, pero en Cristo podemos hacerlo porque Él nos dio algo diferente. Así que nuevamente, vuelvo y le repito, es la decisión individual. No vamos al cielo colectivamente. No es como cuando usted le dice a los amigos, camine para mi casa, vamos a ver la película. O camine, vamos al estadio. O camine, vamos al parque. O camine. No, esto no es colectivo. No decimos, camine, vamos para el cielo. No, es algo individual. Cada uno de nosotros tiene que buscar el tener esa comunión con Dios porque es algo individual, es algo que yo mismo estoy labrando. Ahora, en mi caso, obviamente yo tengo que predicar, tengo que hablarle, tengo que exhortarle, pero usted como una oveja, como un discípulo de Cristo, más que oveja, lo hablaba ayer en la oración de las 6 de la mañana y decía que Dios, más que buscar las multitudes, más que buscar que la gente esté, uy, oh, qué chévere Jesús, Él está buscando gente que realmente quiere ser discípulo de Cristo. Y gente que quiere ser discípula de Cristo es gente que tiene una marca de excelencia. Es una marca diferente porque no todo el mundo. Muchos recibimos a Cristo como el Señor y Salvador, pero no todos entendemos qué significa ser discípulo de Él, y a que lo que nos llama es a ser discípulos, a caminar conforme. Esta mañana en la oración de los hombres hablábamos de que era el amor fuerte, y hablábamos de que el amor fuerte no es poner ojos negros y dejar narices ensangrentadas. No, estábamos diciendo que el amor fuerte, cosas como estas, es amar al que no se lo espera y cuando menos lo merece. Ese es el amor fuerte. Que tú puedas amar a las personas que menos lo esperan y cuando menos lo merecen. Que tú puedas hacer eso. Que tú puedas entender que Dios te llamó a ser una persona diferente. Y a eso es que nos está llamando el Señor. Así que Pablo quiere que entendamos que la doctrina que estamos recibiendo, esto que yo les estoy dando todo este tiempo es doctrina. Nos estamos alimentando de doctrinas. Yo ya les empecé a dar comida más sólida. Ya no es si Dios nos va a bendecir y Dios es bueno y si nos equivocamos, pero bueno, vamos para adelante, levantémonos, que Dios es bueno. No, ya estamos recibiendo doctrina. Estamos recibiendo palabra sólida para ir caminando. Y la doctrina, ¿sabe qué es lo que hace la doctrina? Moldea en tu vida el carácter de Cristo. La doctrina lo que hace es que en tu vida se empieza a formar el carácter de Cristo para que tú seas conforme a lo que Él quiere. Estas noches han estado espectaculares y espero que esta noche siga siendo de igual manera relevante para usted en ese sentido, porque la revelación divina nos bendice. Pablo le escribe a Tito, y en el capítulo 2, versículo 1, lo tomo de la Reina Valera, que me gustó más esa traducción, le dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿y yo cómo sé qué es lo que está en la sana doctrina? Pues tengo que ir a la palabra. Cuando yo hablaba ayer de que Dios no fue a la cruz para hacernos ricos y para, qué sé yo, que tuviéramos carros y fincas y no sé qué, sino para volvernos a reconciliar con Él, pues yo le estoy hablando de la sana doctrina. Y entonces lo otro que es, pastor, no sé, yo le estoy hablando de la sana doctrina. Si usted lo entiende, perfecto. Pero la sana doctrina es llevarnos a entender cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra identidad en Cristo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. En lugar de estar viendo tantas cosas, tenemos que empezar por nosotros. Recuerde, es individual, soy yo el que va preparando esto. Así que la nueva vida que hemos recibido produce un deseo. Escúcheme, la nueva vida que hemos recibido produce en nosotros un deseo innato y apremiante de conocer y obedecer la palabra de Dios. Te pregunto, ¿tú todos los días te levantas con ese deseo innato y apremiante de conocer la palabra de Dios y obedecerla? Porque esa respuesta es fundamental. La hubiera podido hacer, pero no la quise hacer. Pero yo te pregunto allí para que te respondas a ti misma o a ti mismo. ¿En ti está el deseo todos los días de conocer y hacer la voluntad de Dios? Que era lo que yo decía ayer, que tal vez cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, en algún momento puede que la gente no te entienda y te diga, oye, pero usted sí es ya fanático. Usted ya se fue al extremo. No, al extremo no nos hemos ido. Caminamos en la voluntad de Dios. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a ser mediocres en nuestra vida cristiana,
Y lo que Dios quiere es que salgamos de la mediocridad de nuestra vida cristiana y entremos a caminar en lo que Dios quiere. Así que cuando hablo yo de desear esa doctrina, de desear esa palabra, según Primera de Pedro 2:2 dice la palabra: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Así que ¿qué es lo que me hace crecer? El alimento. En primer lugar, la leche, pero en otro lugar de la palabra dice: pero oiga, maduren, porque ya teniendo que estar comiendo vianda y otra vez siguen tomando leche. Y entonces yo quiero empezar a comer vianda, empezar a comer palabra sólida, y que nosotros caminemos en la dirección de Dios y que entendamos el propósito de Dios. Que ya nuestro evangelio no sea solamente ese emocional que tan chévere, en la iglesia es chévere. Pues en mi vida todo es un caos: mentiras, robos, homicidios, adulterios, fornicaciones. No, pero la iglesia es chévere. No. Ya tengo que entender que yo soy la iglesia y que la iglesia está en todo lugar donde yo esté. Y que así como la iglesia es chévere el domingo cuando estoy con todos mis hermanos, la iglesia tiene que continuar siendo chévere cuando yo estoy solo en medio del mundo. Cuando yo estoy siendo esa lámpara encendida que está sola en ese momento, solamente con el Espíritu Santo, pero que tengo que seguir brillando, que tengo que seguir siendo la luz del mundo, que tengo que seguir siendo radical en lo que estoy viviendo. Así que hemos sido librados del pecado, para que por convicción sirvamos a la justicia. ¿Cómo sirvo yo a la justicia? Por convicción, que es lo que yo les he dicho. No es que, pastor, ves que pequé otra vez, es que es tan duro. No. Necesitamos entender que es de bendición. ¿Listo? Les di bastante tiempo para que respondieran, así que vamos a mirar si respondieron a la pregunta. Y acá solamente veo que Álvaro Marín se conectó, Álvaro Marín se conectó. Aquí ya veo, Álvaro Marín se conectó. Diana Gómez dice: la esclavitud te amarra a algo que no sirve a la vida. Así es, Dianita, así es. Escucha lo que has leído: la esclavitud te amarra a algo que no sirve a tu vida. Así que lo que no sirve a tu vida debes romperlo. ¿Y cómo lo rompes? No en tus fuerzas, sino en Cristo. Cristo es el que te ayuda a romper lo que no te sirve. Dice Rosalba: estar atado a algo que nos impide ser libres. Ok, estar atados, hablamos de la misma parte. Don Ernesto, muy buenas noches, qué bueno tenerlo otra vez con nosotros. Don Ernesto lo había echado menos, y él nos dice: muy buenas noches, pastor, y por intermedio de la iglesia quiero saludar a toda la familia que por uno u otro motivo se conectan a esta hora, deseándoles mucho bienestar, salud, en el nombre de Dios. Bueno, don Ernesto nos está saludando a todos. Gracias por ese saludo, don Ernesto, Dios lo bendiga. Marta Sandoval, Martica, dice: es el estado de dependencia de otra persona o de uno, que uno puede, de un gobierno desde tiempos antiguos. Bueno, está hablando de dependencia. Naya dice: buenas noches, pastor y familia ICAS, nos está saludando. No sé por qué se repite tanto que personas están viendo. Satu dice: es algo que seremos para que el enemigo nos esclavice. Es algo que seremos para que, es algo que somos en lo que el enemigo nos esclaviza. Creo que es lo que dice Satu. Alvarito es estar apegado a lo que no edifica, sea pecado, vicio, persona. Esto mismo nos aleja de Dios. Ok, listo, muy bien. Sigo por acá mirando. Es Álvaro Marín, se conectó. Álvaro Marín, no sé por qué tanto. Y Luz Estela está haciendo unas manitos de oración. Ok, gracias por sus respuestas, gracias a los que respondieron. Y bueno, ya estamos entendiendo eso. Y vamos con nuestro primer punto en esta noche. Y mi primer punto es que nosotros éramos esclavos del pecado. Primer punto: éramos esclavos del pecado. Era su realidad, era mi realidad, en eso vivíamos, y era que nosotros estábamos siendo esclavos del pecado. Entonces, entendiendo esto, vamos a seguir desarrollando este tema y vamos a mirar por qué o de qué forma éramos esclavos, que era lo que yo les decía, nuestra antigua manera de vivir, la forma en la que nosotros actuábamos anteriormente, cómo nos comportábamos, cómo vivíamos. Y ahora entonces, para poder explicar esto, voy con la segunda pregunta y espero que todos ustedes me contesten, espero que estén muy activos. Y la segunda pregunta es: ¿te ha sido posible vencer el pecado? ¿Cómo o por qué? Le explico la respuesta. La pregunta cómo es. Primero tú respondes: ¿te ha sido posible vencer el pecado? Tú dirás sí o tú dirás no. Si tu respuesta es sí, yo quiero que me digas cómo venciste el pecado. Y si tu respuesta es no,
que me digas por qué no lo has vencido. Entonces, ¿te ha sido posible vencer el pecado? ¿Cómo? Si la respuesta es sí. ¿O por qué? Si la respuesta es no. ¿De acuerdo? Entonces ya están ahí la siguiente pregunta. Ya ahorita va a aparecer. Y entonces continúo con el tema. Romanos capítulo 6. Sigue Pablo hablando en su carta. Y en el versículo 19 de ese capítulo, Pablo dice lo siguiente. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, nos está hablando como humanos, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldad. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Sencillo, lo está diciendo de una manera clara. Antes ustedes eran pecadores, eran esclavos del pecado. Por eso eran inmorales, por eso eran adúlteros, por eso eran fornicarios. Y encima de eso hacían maldades, dice Pablo. Porque eran esclavos del pecado. Pero ahora tienen, tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. ¿Cómo? Completamente al servicio de Dios. Ahora, cuando pecábamos nosotros pensábamos que era la panacea, o es que yo soy el duro, es que yo soy el tomatrago, es que yo soy el que más mujeres tiene, es que yo soy el que más vivo soy, el que más robo, bueno, qué sé yo, lo que fuera su pecado. Pero no entendíamos que esa era una actitud de esclavitud que nos apartaba de quién, de Dios, que nos apartaba de su gracia, que nos apartaba de su amor, que nos apartaba de su misericordia, que nos apartaba de lo que Dios realmente quería en nuestras vidas. Esa era nuestra antigua manera de vivir. Así que en ese sentido, Dios nos está hablando y nos está diciendo que debemos cambiar esa actitud, ¿de acuerdo? Entonces Pablo usa una figura muy conocida para su época y la figura era del amo y del esclavo, porque en la época de Pablo sí era normal tener esclavos. Y entonces había un amo que era el dueño, el que pagaba por los esclavos, los tenía allí y pagando un precio. Entonces hacía que su esclavo era parte del inventario. Suena duro, ¿verdad? Pero entonces tengo 2 burros, tengo una casa, tengo 3 carretas, tengo, 5 ollas y tengo 2 esclavos. Era como si fuera parte del inventario. El esclavo era parte de la propiedad de ellos. Así que él les está hablando en un lenguaje que ellos están conociendo. Y les dice que toda maldad que cometían demostraba a quién servían. Entonces cuando nosotros, aunque digamos en nuestra ignorancia que soy yo y así soy yo y soy mentiroso y soy tomatrago o soy grosero o soy lo que sea, aunque yo diga que soy yo, lo que realmente está mostrando, está evidenciando mi actitud es a quién le sirvo. Por eso le digo que lo que le comenté al principio, que me duele, porque es normal que hombres y mujeres que no conocen a Dios vivan así, es normal. Pero lo triste es que vemos cristianos en esa misma condición. He tenido consejerías en estos días con personas, y tal vez nos están viendo en este momento, donde les he dicho, pero ¿dónde fueron ustedes enseñados en su cristianismo? O sea, ¿cómo usted puede pensar que viviendo la vida que está viviendo, usted puede decir que es una persona cristiana? Cuando tal vez todo lo que está viviendo, todo lo que está haciendo está apartado, está alejado de lo que debería ser la verdadera vida cristiana, está alejado de los principios de Dios. Y es porque entonces lo que hacemos demuestra a quiénes servimos. Si es una vida de pecado, una vida de maldad, una vida que no tiene coherencia en Dios, pues estoy sirviendo al pecado. Pero es una vida de devoción, una vida de santidad, una vida de amor, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de poder servir a los otros, pues también estoy demostrando a quién le estoy sirviendo. Eso es lo que dice. Así que les digo que toda la humanidad que comete pecado está demostrando a quién sirve, pero ahora Dios nos ha llamado a una vida diferente, y es una vida que la recibimos por la revelación de la palabra. Y que es una vida diferente, es una vida en donde le podamos servir, en donde le podamos amar y donde podamos estar. Permítame en un momentico, quiero mostrar. Es que el mío se quedó parado, de razón que yo decía, pero no, perdón, un momentico, se lo paso a mi asistente para que me ayude. Gracias, don Mateo. Y entonces la pregunta mía es, ¿a quién le sirvo yo ahora? ¿De acuerdo? ¿En dónde estoy yo sirviendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo y de qué manera me acerco a Dios? He entendido lo que soy ahora. Nuestra naturaleza pecaminosa era como un animal, como algo que era insaciable y no se satisfacía por nada. Entonces queríamos pecar y queríamos pecar. Escúcheme, cuando usted le da rienda suelta al pecado,
Su pecado nunca es esto. Yo quiero decirles algo y por favor no digan otras, no, tómenlo como una persona normalita, pero estoy juicioso, no estoy haciendo ejercicio porque no he podido, en serio, literalmente no he podido. Estoy súper, pues usted me ve todo el tiempo predicando, y predicar todo esto es levantarse muy temprano, atender gente, ir a visitas, estar en otras actividades, pero también sacar el tiempo para preparar la palabra. Así que tenemos días muy extenuantes de todo el tiempo. Pero sí propuse en mi corazón guardarme en la comida, guardarme, decir, Dios, no más, ya y entonces estamos controlándonos cómo comemos, nada de azúcar, nada de no sé qué, listo. Pero resulta que cuando no tengo esa convicción, pues yo quiero comer a todas horas, a todo el tiempo quiero estar comiendo, a todas horas quiero estar allí como que bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay? Y eso es lo que Dios está diciendo, no, así no puede ser. Lo mismo pasa con la lujuria, lo mismo pasa cuando usted quiere tener más plata y tiene una casa y quiere dos y quiere otra casa y quiere otro carro y no lo satisface nada, nunca se siente feliz. Cuando Dios está hablando con Caín y Abel, me llamó la atención este texto porque usted recuerda que Caín y Abel ya venían con una naturaleza pecaminosa porque Adán ya había pecado. Y entonces resulta que llevaron la ofrenda y entonces Caín llegó y cogió ahí unos pasticos ahí y dijo, ay Señor, le ofrezco eso, tuvo en su corazón hacer eso. Y Abel colocó lo mejor de su ofrenda, el cordero gordo, el primogénito, todo hermoso, todo lindo. Y dice la palabra que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero como que no le gustó mucho la ofrenda de Caín. Y dice que este hombre se enojó. Dice que se puso serio, se puso como bravo. Y entonces Dios le dice lo siguiente, y me encantó lo que le dice porque a usted le va a servir. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Es lo que le dice Dios. Pero sabe que yo creo que es una misericordia que tiene Dios al hablarle esto, porque Dios mismo sabe y entiende que este hombre Caín por su propia fuerza no puede cambiar, y le está diciendo, si haces lo correcto te va a ir bien conmigo. El problema es que no puedes hacerlo porque el mal está en tu vida y el mal es como un león que te quiere devorar. El mal es como una fiera salvaje que quiere estar encima tuyo para sacarte del contexto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Así que yo quiero preguntarles hoy si a ustedes les ha sido posible vencer el pecado y cómo lo han hecho. O si no han podido vencer el pecado y por qué no lo han podido vencer. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que sucedió? Y voy a mirar si tengo acá sus respuestas. Entonces, ¿dónde está la pregunta? La pregunta está acá. Listo. Nata, Dios te bendiga. Nata le dice, sí, en oración y comprometida con Dios. Perfecto. Esa es la mejor respuesta. De una me la dio. Bueno, aquí agrega algo, pero sí tienes razón, Natalia. Es con oración y con comunión con Dios. Dice, Dios está cambiando mi vida, mi manera de pensar, y está generando en mí un nuevo carácter, una mujer nueva. Me falta mucho, pero ese es el proceso. Voy junto a él de la mano. Y claro, a todos nos falta, pero vamos caminando en ese proceso. Gracias, Natalia. Álvaro Marín dice, no es fácil por lo mismo de nuestra naturaleza humana, pero hay cosas en las que han podido lograr controlar y que otras en las que aún sigo orando. Ok, pero entonces es en la oración. Luz Dari nos está viendo, Glorita, Julio Rojas, Teresa, Héctor y Leonor, y bueno, nadie más contestó, pero gracias a los que han contestado por estar allí en este momento de comunión, ¿de acuerdo? Ahora, perdón, ¿qué hice yo? Ya, ahora sí, ya. Ahora sigo entonces con mi segundo punto, perdón. Y mi segundo punto es, servir al pecado tiene su justo pago. ¿Qué, pastor? ¿Cómo es que es eso? Sí, servir al pecado tiene su justo pago. ¿De qué estoy hablando? Ya le digo. Pero ya la tercera y la cuarta no son preguntas. Yo quiero hacerles pedirle un favor. Y mi tercera, no pregunta, sino solicitud es, menciona una o dos cosas desafortunadas que te dejó el pecado. O sea, ¿qué te dejó el pecado? ¿Qué te dejó cuando eras pecador, cuando estabas así? ¿Qué te dejó el pecado? Por el pecado perdiste tu hogar, por el pecado perdiste un buen amigo, por el pecado perdiste un buen trabajo, por el pecado perdiste una oportunidad, por el pecado tu vida se llevó a un accidente o vivió una enfermedad. ¿Qué cosas
¿qué cosas te dejó el pecado? Es lo que quiero preguntarle en este momento, y me gustaría que muchas de ustedes pudieran responder y me pudieran contestar qué cosas les ha dejado el pecado. Sí, desafortunadas que dejó el pecado. Entonces quiero que ustedes lo miren en ese momentico y lo hablen. ¿Listo? Y Pablo sigue diciendo, Romanos 6, 20 y 21, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Dice acá. Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Y acá todos hemos visto, hay gente que en su orgullo piensa que está en la panacea, o sea, todo está bien, es la vida que quiero, tengo plata, no sé, necesito a Dios, no necesito a nadie, yo estoy bien. Hay otros que de pronto sí ya tocaron fondo, cayeron en drogas, cayeron en lo que sea, pero a veces tampoco reconocen a Dios. Pero la pregunta o lo que dice acá es que nosotros cuando éramos esclavos del pecado no teníamos que agradar a Dios, y sencillo, no agradamos a Dios porque simplemente no estaba en nuestro corazón. O sea, si mentíamos o no mentíamos, no había nada que nos juzgara. Si adulterábamos o no adulterábamos, normal, todo el mundo lo hace. Si fornicábamos o no, igual. Si hacíamos chanchullos en el trabajo, normal, todo el mundo lo hace. Si éramos vulgares en nuestro hablar, pues todo el mundo lo hace. Es normal. Yo no sé, o sea, no quiero, el santo acá, no. Pero de pronto hay personas que de pronto dicen groserías de cuando en vez de, pero hay otras personas que usted escucha y uno dice, pero esta gente qué, o sea, de cada 5 palabras que dicen, 3 son vulgaridades, es que este hijo de no sé tantas y es que no sé qué, y todo el tiempo y les importa 5 quién está, porque, ¿sabe por qué les importa 5? Porque es normal. Porque es su vida normal, o sea, nada les afecta porque para ellos es normal vivir de esa manera. ¿De acuerdo? Es normal ser lasciviosos, hombres que en la calle andan y desnudan a una mujer con la mirada y echan el piropazo así, mamacita, que no sé qué, pero es normal, y de pronto la otra gente lo mira y dice, uy, pero señor o señora, uy, qué pena, ¿no? Pero no, a ellos no les pasa nada porque es normal. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Pero lo que pregunta acá Pablo es, ¿pero qué provecho sacaron? O sea, ¿qué provecho sacaron de esa mala manera de vivir? ¿Les sirvió para algo? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Un verdadero hijo de Dios, yo creo que la primera parte es reconocer su maldad, es reconocer su miseria, sentir dolor delante de Dios por haberle fallado y acudir a Él y decirle, Dios, perdóname porque en serio estaba tan alejado de ti, en serio estaba tan mal contigo. Entonces en nuestra naturaleza caída pecábamos sin remordimiento. Pecábamos sin que nadie se nos diera, o sea, normalito, éramos pecadores normalito, por naturaleza, era normal hacerlo. No hay en el ser nada que lo avergüence, nada que lo haga poner colorado, y creo que usted lo ha visto, o sea, como que nada le mortifica, o sea, normalito. O sea, yo ando así, ¿y qué? Y no me interesa. Perdónenme hablar de las personas que habitan la calle, y lo digo con todo el respeto. Pero es tan duro ver, o sea, cuando un muchacho de estos cae, por ejemplo, en el vicio del boxer. Porque tal vez usted los ve tirados en la calle y normal, o sea, le importa 5 que la gente lo vea. Yo estoy seguro que cuando empezaron no era así. Seguramente al principio se escondían para fumar o para hacer algo. Pero ya llegó a tal punto el cinismo de su pecado que les da lo mismo. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Y vuelve y pregunta, ¿y qué frutos sacamos de eso? ¿Qué frutos sacamos de esa mala manera de vivir si no es el estar avergonzados? Entonces, no vale la pena vivir así. Porque en primer lugar, lo que tenemos cuando vivimos en pecado, ¿sabe qué es? Es un vacío muy grande. Generalmente las personas que están en ese pecado viven en un vacío. Yo voy a decir algo y lo digo con vergüenza, o sea, lo que digo nunca lo digo como, uy, no, lo digo con vergüenza, pero cuando yo no conocía a Cristo, tomaba trago mucho, yo tomaba todo el tiempo, tomaba porque sí, y resulta que yo creo, o sea, nunca fui al AA ni muchas cosas de esas, pero yo pienso que sí llegué un momento a ser alcohólico, aunque nunca lo reconocí ni nunca dije no, porque eso yo lo controlaba, supuestamente, pero recuerdo que tomaba mucho
Y cuando de pronto los sábados eran los días más fuertes, viernes y sábados, y llegaba el otro día, el domingo me amanecía en mi casa, pues yo tenía un dolor muy grande porque primero tenía el guayabo de todo lo que había pasado en el fin de semana, pero en segundo había otro guayabo que era el de haberme quedado sin plata, porque no había plata, porque toda me la gastaba en las tabernas o en las discotecas o en qué sé yo. Pero en tercer lugar había algo que a mí nunca se me olvida, y era el vacío. El vacío de sentir que ese relajo y esa rumba y los amigos que había tenido tal vez en la noche de farra, era solamente de eso, era de esa noche. Que yo con ninguna de esas personas podía realmente contar cuando necesitara para un consejo, para una situación difícil, para algo que realmente necesitara contar con alguien, porque no eran amigos reales. Y había un vacío. Así que el pecado no deja sino más que vacío, pero también es entender que caminamos por una eternidad separados de Dios, que nos lleva a una condenación, que ese tipo de vida nos lleva a caminar eternamente separados de Dios. Así que yo diría es caminar eternamente con esa soledad, y eso no se lo deseo a nadie. O sea, a mí la verdad me aterra el pecado, la verdad me aterra estar apartado de Dios. Y me aterra mucho más que alguien de la iglesia un día llegara a eso diciendo que era cristiana y que dijera, pero a mí nunca me enseñaron, a mí nunca me dijeron eso. No, por eso estoy con la responsabilidad de decírselo, que el pecado nos aparta de Dios. Así que yo puedo hablar de muchas cosas que trajeron como consecuencia el pecado. Lágrimas en los ojos de mi mamá, pérdida de buenas oportunidades de trabajo, porque tal vez preferí más la rumba que prepararme más o capacitarme más. Muchas cosas que traen dolor, pero que hoy, gracias a Dios, han sido cambiadas. Entonces voy a mirar sus respuestas. Y acá entonces dice que, perdón, quito esto acá. ¿Quién dice? Nata dice, perdí oportunidades en mi vida importantes, pero más que eso me dejó enseñanzas. Él nunca me dejó ni en mis peores circunstancias. Así es, Él nunca nos deja. Tienes toda la razón. Pochita nos está viendo desde Ecuador. Álvaro dice, creo que por cosas del pasado pecamos malas decisiones, se pagó el precio alto, fue perder mi matrimonio. Ok, dura esa reflexión. Ronald está viendo y Pochita, bueno, solamente contestaron dos, están como muy tímidos ustedes para contestar. Espero que en esta tercera sí ya se animen, porque ya no es tan vergonzosa, porque si Pablo hace una confrontación de lo que era el pecado, él ahora nos muestra el beneficio de vivir con Dios. Y el tercer punto es, servir a Dios tiene un beneficio mayor. O sea, si el pecado me dejó muerte, servir a Dios tiene un beneficio mayor. Y es lo que vamos a hablar en este momento. Así que se me está acabando el tiempo, estoy hablando mucho hoy. Entonces mi cuarta solicitud es, menciona ahora una o dos cosas en las que has experimentado libertad, o en la que hoy experimentas libertad. Menciona una o dos cosas en las que hoy experimentas libertad. Y les quiero animar, ¿en qué experimenta usted hoy libertad? Porque en el versículo 22 Pablo dice lo siguiente: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, dice el apóstol, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán una vida eterna. Vivir solo para Dios les asegura una vida eterna. Ahora, conocer a Cristo y aceptar su sacrificio trae grandes beneficios. ¿Cuáles? Hace 8 días yo terminaba la semana diciendo, estoy feliz porque estar con Cristo es lo mejor, y decía, tenemos paz con Dios, tenemos una posición inamovible en su gracia, la esperanza de gloria, el poder disfrutar de su amor, nuestra salvación es irreversible, permanecemos en el gozo del Señor. Pero una adicional es que Él nos da la capacidad de vivir en santidad. O sea, Dios nos da la capacidad de vivir en santidad. Yo no tengo por qué ser más esclavo del pecado. Sí es duro, sí es fuerte, sí es complicado, pero ¿sabes cuándo es más duro, cuándo es más fuerte y cuándo es más complicado? Cuando yo no quiero morir, cuando yo no quiero ceder, cuando yo quiero hacer mi voluntad y llenarme de motivos y llenarme de resentimientos y llenarme de argumentos y permitir que mi mente se llene de un montón de cosas. Ahí es cuando yo peco. Pero yo necesito entender que en la medida que yo muera, camino en la santidad.
Significa que ahora caminamos como justos. O sea, santificación es decir que ahora caminamos como justos. No que no nos damos de santos, ni que somos santurrones, ni que somos allá como aleluya. No, no, no. Estamos diciendo que ahora somos radicales, que caminamos en la santidad de Dios, que no nos escandalizamos de ver el pecado porque conocemos el pecado, pero ya no vivimos en el pecado. Ya no consentimos el pecado, es lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me voy? A veces yo veo cristianos que entran a una tienda y están unos señores tomando, y esos señores dicen una palabrota, y los cristianos, como si no se la supieran. Yo también me la sé. O sea que no es esa falsa religiosidad. Es que aunque yo escuche, aunque yo vea, yo ya no participo. Ya no ando en ese mundo, yo ya no tengo esa concepción, ya mi vida no es de esa manera, porque Cristo trajo libertad a mi vida y la cambió. Eso es el vivir como justo, y esto es lo que nos lleva a la vida eterna, a hacer una vida justa. Pero usted va a decir, si es Pilo va a decir, pero pastor, espera un momentico, que nos lleva como 4 semanas diciéndole que no es por obras, y ahora usted dice que tenemos que hacer obras de justicia para que entremos al cielo. Claro, porque esas obras de justicia son la evidencia de la fe. En Santiago, en la Reina Valera, antes de que lo coloquen en la Reina Valera, me lo sé de memoria y dice lo siguiente que me encanta. Ay, pero hoy leí esto y me gustó mucho más. En la Reina Valera dice lo siguiente. Santiago le dice a la gente que se justifica en la fe solamente, le dice, muéstreme su fe sin obras y yo le mostraré mi fe por mis obras. Y yo lo entiendo perfecto. Está diciendo que si yo tengo fe en Dios, mi vida tiene que dar una evidencia de esa fe. Ay, pero dígame lo que dice Santiago en la traducción lenguaje actual, porque dice lo siguiente. A los que dice que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, oído, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Uy, tremendo, tome para que lleve, dijo Santiago. Está diciendo que él cree totalmente en que somos salvos por gracia, que no hay nada que podamos hacer para alcanzar esa salvación, pero que una vez obtenida esa salvación, yo necesito en mi vida dar evidencia que Cristo ha cambiado. Porque si yo conocí a Cristo, si soy cristiano, si ahora camino en su gracia, pero sigo siendo el mismo amargado, sigo siendo el mismo mentiroso, sigo siendo el mismo falto de perdón, sigo siendo la misma tomatrago, lo mismo que era antes, pues a ver, ¿dónde está la evidencia que Cristo llegó a mi vida? ¿Dónde está la evidencia que he cambiado? Entonces Pablo concluye este capítulo número 6 que ha sido apasionante y que nos ha hablado de muerte, en que nos ha repetido permanentemente que en Cristo hemos muerto en la cruz y que yo ahora camino en su verdad. Por eso el versículo 23 dice, quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regaló la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y entonces hay 2 verdades que son importantísimas acá. La muerte espiritual, la separación de Dios, es el pago por la esclavitud de todos los hombres que pecan. Así que puede ser que tú me digas, yo soy cristiano porque acepté a Cristo. Si tú pecas, no eres cristiano. Tuve una confrontación con una persona así y se puso brava porque le dije, usted no es cristiano porque usted no ha perdonado. A mí no me diga eso porque yo sé quién soy. Le dije, ok, listo, pero su fruto, su evidencia es lo que habla. Y si usted sigue con la misma amargura, con el mismo resentimiento, con el mismo dolor, no mienta la verdad ni diga que es hijo de Dios, porque no lo es. Porque acá dice que la muerte espiritual, la separación de Dios, es el pago por la esclavitud que tenemos del pecado. Pero la segunda premisa es la siguiente: la vida eterna es un regalo gratuito de Dios que da a una persona no porque lo merezca, no nos lo da porque lo mereciéramos, sino porque simplemente hemos decidido creer en su Hijo. Así que eso es lo que nos da. Por eso, y ya termino con esto para orar, Efesios 2 del 8 al 9 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Así que con la libertad que ahora tenemos en Cristo, debemos asumir la responsabilidad de servirlo a Él y no al pecado. Obvio, nosotros tenemos siempre que tomar la mejor decisión, ¿de acuerdo? Entonces voy a mirar acá si usted contestó.
acá estamos hablando de las oportunidades que se perdieron, nos están viendo, y ya las dos cosas buenas de haber caminado. Claudita dice, el estar haciendo lo que me parecía normal, bueno, está hablando de la segunda, perdí oportunidades importantes por las decisiones equivocadas que tomé. Ok. Nata dice, salir de la depresión, de la enfermedad, de la angustia, el miedo, me siento libre porque Dios se llevó mis cargas. Amén, Natalia, así es. Arelis está viendo, Teresa está viendo. Álvaro Marín dice, el poder salir con la frente en alto porque tomé la mejor decisión de servir y trabajar en la obra del Señor, ser libre de juzgar porque Dios puso en mí el perdón. Wow, qué bueno, Alvarito, gracias por esa respuesta. Claudia dice, tomar los procesos a los que me somete Dios como oportunidades de crecimiento y madurez espiritual. Ok, gracias. Muy bien, porque eso es lo que nos da el Señor. Así que vamos a orar para que Dios nos bendiga y vamos a terminar este momento. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición que tú nos das. Porque sabemos que, Señor, nos has puesto, Señor, en un lugar de preeminencia por tu gracia, por tu misericordia. Y cuando éramos muertos, Señor, por el pecado, esclavos del pecado, Señor, tú decidiste darnos vida. Señor, por un tiempo vivimos las consecuencias de ese pecado, por un tiempo de nuestra vida vivimos en el dolor, en la muerte, en la tristeza, en la angustia, Señor, pero ahora disfrutamos de los beneficios de tu gracia. Permítenos, Señor, cada día disfrutarlo, Señor. Coloca en nosotros el amor por la santidad y ayúdanos a vivir esa santidad en nuestro corazón, Señor. Yo bendigo a cada persona que en esta noche se ha conectado, te doy gracias por ellos. Te pido, Padre, que puedan reflexionar en esta palabra y cada día seguir creciendo en tu amor y en tu gracia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hasta esta noche Icas en Casa, gracias por habernos acompañado una noche más. Recuerden que la próxima seguimos hablando de la santidad, ampliando este gran término que nos da la palabra, pero mañana y el sábado los espero en los grupos de influencia. Sus líderes tienen una noticia espectacular que compartirles, algo que les va a bendecir, un regalo que viene de la iglesia para ustedes los que están en grupo. Y usted dirá, yo no estoy en grupo, pastor, ¿qué hago? Escríbame y lo meto a un grupo, escríbame y usted empieza a asistir al grupo para que pueda recibir también ese regalo, pero todos los que están en sus grupos van a recibirlo y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? A partir de mañana ya envío el formulario para que se empiecen a escribir. El domingo quiero que todos escriban, tranquilo, no hay problema, escríbase que allá los vamos a recibir a todos, pero entendiendo que ya hay mucha gente y entendiendo que el pastor los está desafiando para que volvamos a la iglesia, a partir de marzo vamos con 2 servicios. Primer servicio de 7 a 9 de la mañana, segundo servicio de 10 a 12 del día. Así que todos cordialmente invitados para que este domingo vayan a la iglesia. Si usted no puede porque ya vive muy lejos o por una razón ya de fuerza mayor, listo, desde su casa o desde su trabajo lo puede mirar, pero el resto quiero invitarlos, vengan a la iglesia, volvamos otra vez a tener la comunión con Dios. Y el próximo domingo, de este domingo en 8, ya el primer domingo de marzo, iniciamos con nuestros 2 servicios, ¿de acuerdo? Creo que son los anuncios. Gracias a Mateo por acompañarnos, los bendecimos y esperamos que tengan una feliz noche, que el Señor les guarde y que tengan felices sueños. Bendiciones para todos.